hoy vamos a centrarnos en Yom Kippur. La predicación se llama Yom Kippur, la necesidad de arrepentimiento. La necesidad de arrepentimiento. Sabéis que las fiestas solemnes son puntos de encuentro con Dios a lo largo del año, donde Dios quiere que meditemos, reflexionemos, pensemos y creamos en el plan que Él tiene con nosotros. Dice en Romanos capítulo 5, dice que cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con el Padre y tenemos paz para con Dios. Y dice, ¿cuánto más ahora que estamos reconciliados, tendremos esperanza de salvación, de ser librados de la ira venidera en el día en que Jesucristo aparezca por segunda vez? Y ciertamente el momento en el que Jesucristo vendrá a reinar sobre la tierra será en un día como el de Yom Kippur. Eso en cuanto a lo profético, en cuanto a lo que está por venir, en cuanto a lo que tiene que llegar, y es a lo que apunta esta fiesta en lo profético. Pero también hemos de decir que en el aspecto puramente de expiación, para nosotros ya se cumplió. Y vamos a ver esto en detalle. Vamos a ir a Levítico capítulo 23 para leer la instrucción que Dios le dio a Moisés, antes de Jesucristo evidentemente, y el Señor le dio a Moisés estas instrucciones para que sepamos lo que había de venir. Y dice en Levítico 23, 27, a los 10 días de este mes séptimo, está hablando del mes bíblico de Tisri, el mes séptimo del calendario bíblico lunar, dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Expiación es la palabra Kippur, precisamente. Expiación quiere decir quitar el pecado, dejar sin efecto el pecado, anular la culpa, poner el cuentakilómetros a cero. Es como Dios diciendo, muy bien, hasta aquí habéis pecado, de aquí para atrás no tengo en cuenta vuestro pecado, hasta el año que viene, que el mismo día 10 del mes séptimo tendréis que volver a hacer todos estos sacrificios y entonces de nuevo se pondrá el cuentakilómetros a cero. Y de nuevo hasta el año siguiente, donde el mismo día 10 del mes séptimo, de nuevo el pueblo tiene que venir y hacer todo este ritual y de nuevo se pone el cuentakilómetros a cero. Entonces era algo como muy repetitivo, muy constante en el tiempo, como todas las fiestas del Señor son una vez al año, salvo la de el día de reposo, que es una vez por semana, porque quizá Dios quiere recordarnos que continuamente necesitamos reposar en Él, porque la vida va muy rápido, porque hay muchos problemas, porque el estrés, la ansiedad, el insomnio, los ataques, las injusticias, y la única manera de reposar en esta vida es con Dios. Nosotros no vamos a arreglar el mundo, el Partido Socialista ni el Partido Popular va a arreglar el mundo, Puigdemont tampoco, pero Putin y Biden tampoco, la ONU no va a arreglar el mundo. La única manera que tenemos los hijos de Dios es descansar en el Señor. Por eso seguramente el Shabbat, el día de reposo para nosotros es hoy, y es el día en que descansamos en Dios. No vamos a trabajar, no estamos pendientes de facturar, de cobrar, de pagar lo que se debe, no estamos pendientes de negocios, simplemente estamos meditando en la palabra de Dios, viendo cómo Dios quiere hablarnos, cómo Dios quiere guiarnos, cómo Dios nos lleva a aguas de reposo. Bueno, eso es el día de reposo y es una vez por semana. El resto de las fiestas, incluida Yom Kippur, una vez al año, para que volvamos a caer en cuenta de la necesidad de arrepentimiento, volvamos a caer en cuenta de la necesidad de salvación, volvamos a tener en cuenta de la necesidad de una expiación de los pecados. Y así vivía el pueblo de Israel. Todos los años, cuando llegaba este tiempo, era un tiempo muy solemne. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que ese día Dios perdonaría todos sus pecados pendientes y entonces empezarían de nuevo como una nueva etapa. De hecho, para muchos
septiembre es como el comienzo del año, ¿no? Para los estudiantes, desde luego, pero muchas veces la contabilidad de las empresas se tiene en cuenta desde este momento hasta el septiembre del año siguiente para ver cómo va la trayectoria de una empresa. Entonces, esa era la expectativa y esa era la manera en que ellos enfrentaban el día de Yom Kippur. Para ellos era sumamente trascendente. Toda la nación se recogía, toda la nación quedaba quieta. De hecho, si estuviéramos en Israel, hoy por la tarde, cuando empieza esta fiesta, acuérdate que en el calendario lunar los días empiezan de tarde a tarde. No empiezan a las 12 de la noche, sino de tarde a tarde. Si estuviéramos esta tarde en Israel, observaríamos que cuando empiece la primera estrella a alumbrar en el cielo, esto me recuerda a mi etapa de discoteca, esto aquí, Cuando empiece la... Sí, porque el pastor alguna vez no fue pastor, ¿sabíais? Cuando empiece la primera estrella a lucir y se dé oficialmente el comienzo del nuevo día, habrá entrado Yom Kippur y en ese momento en Israel suenan las sirenas que usan para cuando hay ataques enemigos. Entonces todo Israel se para. Nosotros lo hemos visto, los coches paran en la autopista, se ponen al arcén, la gente se baja de los coches, se pone de pie junto al coche y suenan las sirenas durante más de un minuto, porque es un día solemne para ellos. Ellos todavía, como no conocen ni reconocen a Jesucristo, están esperando que en un día de Yom Kippur sus pecados sean perdonados. En estos días ellos se portan muy bien, porque están pendientes de que sus pecados sean perdonados. Si van a hacer un negocio con alguien, no le estafan, no le timan, no le cobran de más. Es buena hora para hacer negocios con los judíos, ahora, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, porque son días para ellos de arrepentimiento donde dicen, tenemos que portarnos bien. No vaya a ser que no entremos al cielo porque nuestros pecados sigan con nosotros. Entonces, ellos se portan bien, se toman en serio el día de descanso, esperan ser perdonados, quieren tener esa seguridad de ser perdonados. Había una gran expectativa de perdón para ellos, quieren ser librados de la culpa, quieren saber con certeza que de nuevo pueden mirar a Dios y encontrarse con Él. De hecho, uno de los nombres que recibe esta fiesta, no sé si habéis leído, por ejemplo, cuando tú lees la Biblia hay momentos donde dice estaba cerca el día de la dedicación en el Nuevo Testamento. El día de la dedicación del templo no aparece en la Biblia. En el Antiguo Testamento no hay ninguna fiesta que se llame el día de la dedicación. Sin embargo, sabemos que el día de la dedicación era la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué se le llama el día de la dedicación? Porque en aquel día fue cuando Salomón inauguró el primer templo. Y como coincidió que era tabernáculos y era la dedicación, pues además de tabernáculos quedó el nombre de la dedicación. Bueno, uno de los nombres que recibe Yom Kippur es el nombre del cara a cara. Porque en ese día, cuando ellos esperan ser perdonados por Dios, creen que van a poder volver a mirar cara a cara a Dios. Acuérdate que cuando la palabra de Dios habla de que Dios te mire con su rostro y te alumbre con su rostro, está hablando de salvación. Cuando Dios en su palabra dice que dio la vuelta a su rostro sobre alguien, quiere decir que está condenado a muerte eterna. Pero que Dios te mire quiere decir misericordia, quiere decir salvación. Y es uno de los nombres que recibe este día, el día del cara a cara. Era tal la expectación que esta gente se tomaba tan en serio este día que hasta los malos parecían buenos. Hasta los que no contaban con Dios en ningún momento, ese día trataban de portarse bien, trataban de hacer caso de todo el ritual y de todo el protocolo que había que hacer en el día de Yom Kippur. ¿Cuál era ese protocolo? Bueno, lo encontramos en Levítico capítulo 16. Vamos a leer solamente los 4 primeros versículos, porque no nos interesa tanto el protocolo y vamos a entender por qué no nos interesa tanto el protocolo, pero sí queremos captar algunas esencias que están allí y que hasta el día de hoy sirven para nosotros entender bien el significado de esta fiesta. Dice que habló Dios a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. Los 2 hijos de Aarón,
Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron un incienso extraño, un incienso que Dios no les había mandado hacer. Primera lección, no todo lo que hacemos para Dios es agradable para Dios, porque a veces Dios nos ha mandado hacer algo en un tiempo determinado o de una determinada manera o con determinados recursos o en un determinado orden, y resulta que nosotros lo hacemos como a nosotros nos parece. Y decimos, no, como es para Dios da igual. No, no da igual. Los hijos de Aarón murieron. Eso es algo dramático, algo terrible. Murieron por ofrecer un incienso a Dios cuando Dios no había mandado que se le ofreciera incienso en ese momento. Y uno podría decir, hombre, pero qué Dios tan exigente. Bueno, no sé si Dios es exigente, yo creo que sí, pero Dios es recto. Dios es recto y a Dios le gusta que le oigan para que podamos obedecerle. Si no oímos a Dios, no podemos obedecer. Versículo 2. Dios le dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Para algunos que quizás están desubicados, el templo, o mejor dicho, el tabernáculo que Dios le mandó construir a Moisés en primer lugar, ese tabernáculo tenía varias partes. La primera parte era el atrio exterior, era una especie de patio social donde todos podían entrar, da igual de qué tribu eran, y podían allí hablar y ser espectadores. Pues por ejemplo, en esa zona se sacrificaban los animales, había un altar para el sacrificio, había un lavatorio para los sacerdotes y era un sitio de actividad, de mucho bullicio y de actividad. Pero luego había un lugar un poco más reservado que era el lugar santo. En el lugar santo estaba la menorá de los 7 brazos, lo que llama la Biblia el candelero, estaban los panes de la proposición, estaba el incensario. Había una serie de elementos que solamente los sacerdotes podían manejar y oficiar. Solamente, ni siquiera todos los levitas, sino los de la tribu, mejor dicho, los de la línea de Aarón, el sumo sacerdote. Y ellos eran los que podían entrar allí por turnos, estaban establecidos los turnos, todo eso está especificado en la ley de Moisés, y hacían sus oficios, encendían las velas, las apagaban por la mañana, ponían los panes, los cambiaban, echaban el incienso y los esparcían. Bueno, y era un lugar más recogido, más íntimo, pero había un tercer lugar detrás del velo. Del atrio pasábamos al lugar santo y del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar reservado. Es allí donde Dios le dice a Moisés, dile a tu hermano que no entre allí todos los días, que no se le ocurra. Eso no lo puede hacer. Han cambiado ahora las cosas. Dice porque para que no muera. Imagínate, como para probar a entrar, ¿no? No, pues ese lugar no entraba nadie. No entraba nadie. En ese lugar, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. El arca del pacto tenía varios elementos dentro, las tablas de Moisés, las tablas de piedra, la vara de almendro que reverdeció en la mano de Aarón, estaba un cuenquito con una muestra del maná que tuvieron en el desierto durante 40 años, y ese arca estaba cubierto con una tapadera de oro que se llamaba el propiciatorio. Así se llamaba y así se llama hasta el día de hoy, el propiciatorio. Esos elementos que hemos leído ahí es todo eso. Dice, di a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Acordaos que ese velo, ese mismo velo, ya en el tiempo de Jesucristo, estamos hablando ya no del tabernáculo de Moisés, sino del templo, ni siquiera el de Salomón, sino el que quedó reconstruido en el tiempo de Herodes. Ya es un templo, pero tiene las mismas partes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo único que ahora en vez de telas está hecho de piedra y está hecho de madera y de metales preciosos, etcétera, etcétera. Ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo es el que se rasgó de arriba abajo
el día en que Jesús muere en la cruz del Calvario. Ese velo se rasgó, era una señal del cielo que los judíos no supieron interpretar. Era Dios diciendo, ahora ya se puede entrar al lugar santísimo. Pero eso lo vamos a ver ahora. Dios le dice a Aarón, no puedes entrar ahí todos los días. Y dice, pero el día que entres, lo aclaro yo, el versículo 3, el día que entres, que es el día de Yom Kippur, una sola vez en todo el año, y solamente a Aarón, evidentemente cuando muere Aarón, y vienen otros hijos, y vienen otros nietos, y cada uno va heredando el cargo de sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, en el día de Yom Kippur, el único día en todo el año que podía entrar allí al lugar santísimo, dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, un carnero para el holocausto, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Todo era lino. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Había toda una serie de rituales de lavar el cuerpo, de meterse en lo que llaman el mikvah, en los baños rituales, que los que hemos estado en Israel y hemos visto las ruinas alrededor del templo, pues alrededor del templo de Jerusalén había un montón de baños rituales, porque todo el que entraba en el templo tenía que pegarse esa duchita allí. Pero no era una ducha, era sumergirse en el agua. Por eso el concepto del bautismo para los judíos es algo muy, muy claro, porque toda la vida habían hecho sumergirse en el agua y salir limpios. De hecho, esos baños rituales entran por una escalera y salen por la otra, para no cruzarse con el que todavía inmundo está entrando detrás de él. Entonces entraban por una escalera, se sumergían en el agua y subían por la otra. Todo eso para ellos era lo cotidiano, tener que hacer todas estas cosas. Este protocolo, si tú sigues leyendo todo el capítulo 16, te vas a dar cuenta que es muy complicado, es muy laborioso, tiene muchos elementos. Hay que sacrificar varios animales, hay que imponer las manos sobre uno de ellos y que se le ha echado previamente suertes y hay que mandarlo al desierto y despeñarlo por un barranco. Bueno, era toda una cosa, hay que atarle un lazo rojo, una cantidad de cosas que, como vemos una vez más, la ley lo complica todo. La ley lo hace todo como espeso, como difícil. Por eso es absurdo que nosotros queramos seguir viviendo bajo el sistema de la ley. Tener que cumplir todos estos rituales es algo muy, muy pesado, ¿sí? Pero al mismo tiempo nos muestra que este pueblo de Israel tenía que ser muy meticuloso con todo lo que Dios había ordenado. De manera que ese tipo de actitud sí que tiene que perseverar en nosotros. Nosotros tenemos que ser igualmente respetuosos y meticulosos a la hora de obedecer lo que Dios nos ha dicho. Ahora Dios nos ha dicho cosas mucho más sencillas, básicamente que le creamos a Él, pero tenemos que tener una actitud de mucho respeto y de mucho temor de Dios cuando nos acercamos a Él. No podemos acercarnos de cualquier manera. Acercarse a Dios es algo solemne. Tenemos que hacerlo con confianza, pero tenemos que hacerlo con respeto. Ya no tenemos que sacrificar animales, ya no tenemos que hacer un montón de cosas, ni meternos a un ritual de lavado, ni nada, pero igualmente tenemos que entender que Dios es un Dios santo y que nuestras vestiduras para acercarnos a Él tienen que ser santas. La vida cristiana es para tomársela en serio. Entonces, ese día el pueblo de Israel ayunaba. Ellos ayunaban porque entendían que afligir el alma, la mejor manera de afligir el alma es ayunar. Y yo también creo lo mismo. Yo creo que el ayuno sirve para afligir el alma. Luego vamos a hablar de eso. Ellos no se ponían a hacer fiestas, ellos no se ponían a casarse en ese día. Ese día era un día como muy solemne. Dios nos tiene que perdonar. El sumo sacerdote tiene que escoger los animales con mucho cuidado, porque si un animal tenía un defecto o el sumo sacerdote tenía un defecto en sus vestiduras o cambiaba el orden de las cosas, ese sumo sacerdote iba a morir allí dentro en el lugar santísimo. Iba a morir. Y lo más trágico, no solo moría el sumo sacerdote, el pueblo entero quedaría todavía bajo la culpa de sus pecados porque el sumo sacerdote no lo hizo bien. Era tal
el nivel de cuidado que tenían, que cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, como no sabían si iba a salir vivo, lo ataban con una cuerda. Lo ataban con una cuerda por si moría, allí no podía entrar nadie. Tenían que sacarlo. Y entonces el sumo sacerdote en sus vestiduras, en esos mantos que llevan los judíos, y toda esa vestidura de lino, le ponían unas campanitas. ¿Por qué? Porque mientras él rociaba la sangre 7 veces sobre la tapa del propiciatorio, tal como estaba mandado en ese protocolo, pues mientras él estaba haciendo sus cosas y el incensario y lo otro y la sangre 7 veces, las campanitas se movían, era como el cencerro de la vaca, ¿no? Ahora, si se dejaban de oír las campanitas, mala señal, ¿verdad? Eso quiere decir que el tipo había caído fulminado allí dentro del lugar santísimo. Y por eso lo ataban con una cuerda. Es algo muy... Eso no está escrito ahí, pero claro, cuando Dios te da unas instrucciones, tú tienes que ser coherente con lo que Dios te está diciendo. Y sabes, a veces Dios no te dice todo, pero tú tienes que ser coherente con lo que Dios te ha dicho. Dios no te va a decir, a lo mejor Dios no te va a decir, oye, Pepito, mira, tú cásate con fulanita. Pero Dios te dice, no te unas en yugo desigual. Por lo tanto, si fulanita o fulanito es yugo desigual, pues ya ni le preguntes a Dios. Sé coherente con lo que Dios ha dicho. Porque Dios no siempre dice todas las cosas, pero te dice lo suficiente para que tú le puedas obedecer y agradar. Amén. Bueno, ese era el día de Yom Kippur, algo muy solemne, algo muy impresionante. Los animales tenían que ser perfectos, no podían tener ningún defecto. De ese día y del perdón de Dios dependía la bendición de la lluvia, la protección de los enemigos, dependían muchas cosas de toda la nación, porque entre otras cosas el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio primero por sus propios pecados, por si acaso había algo que todavía él no hubiera arreglado con Dios, él tenía que ofrecer un animal por su pecado. Después de ese animal tenía que ofrecer otro animal por el pecado de todo el pueblo de Israel, porque siempre había alguno despistado que no hacía bien las cosas y que no tenía temor de Dios. Entonces, esto era una cosa personal, pero a la vez era colectiva. Acuérdate que cuando Dios habla al pueblo de Israel, muchas veces castiga a una familia o castiga a un individuo, pero muchas veces dice todo el pueblo está maldito, porque Dios se había revelado a todo Israel. Y lo mismo nos ocurre a nosotros. Muchas veces Dios nos va a señalar un pecado a nivel individual y nos va a decir, oye, despierta y ponte atento, ponte en guardia, corrige esto. Pero a veces Dios nos va a señalar un pecado a una familia o incluso a una iglesia entera. Porque a lo mejor estamos adulterando el mensaje, porque a lo mejor hemos dejado que entre Jezabel, porque a lo mejor hemos permitido cualquier cosa. Y como iglesia nos podemos ver todo el campamento afectado. Entonces era un día de muchísima expectación. Ellos estaban tan concentrados en lograr el perdón de Dios que cuando terminaba ese día, muchos jóvenes salían a buscar novia. Cuando había pasado ese momento tan, sí, Dios nos perdonó, salió el sumo sacerdote, todo se logró, Dios nos ha perdonado, estamos limpios, podemos empezar un año nuevo. Entonces salían y festejaban y buscaban novia y ahí sí ya era el momento del gozo, ¿no? Y fíjate que eso conecta ya unos días después con la fiesta de tabernáculos, que es la máxima expresión, la fiesta más festiva de todas es la de tabernáculos, que Dios mediante la celebraremos el próximo domingo, en la reunión del domingo. Bueno, entonces yo te voy a dar 3 consejos o 3 pasos o 3 tips, llámale como quieras, de cómo nosotros tenemos que celebrar esta fiesta. Porque si es una fiesta de Dios, la tenemos que contemplar, la tenemos que observar, tenemos que meditar en ella, cómo nos afecta a nosotros esta fiesta. Bueno, punto número 1, agradeciendo y creyendo que nuestra expiación ya se cumplió completamente en Cristo Jesús. Agradeciendo y creyendo, o si quieres, creyendo y agradeciendo
que nuestra expiación ya se cumplió completamente en Cristo Jesús. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 18. En esa voluntad, viene hablando de cuál es la voluntad de Dios, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando de que todos los años en Yom Kippur tenían que volver y hacer el mismo protocolo, volver a sacrificar animales, volver a esperar el perdón de Dios, porque digamos que el pecado quedaba tapado, quedaba sin culpa, pero no para siempre. De hecho, pues el pueblo y el sumo sacerdote seguramente volvían a pecar en algún momento, y entonces ellos ya sabían que otra vez en la misma circunstancia. Dice que el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, una vez para siempre, me he perdido, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Lo crees? Me encantaría que lo creas, porque esto cambia tu vida. Eres limpio, perfecto a los ojos de Dios para siempre. No es por un ratito, no es hasta el siguiente pecado, no es hasta la siguiente fiesta de Yom Kippur, es para siempre, con un solo sacrificio. ¿Tienes que hacer algún sacrificio más tú? ¿Alguien debería hacer algún sacrificio para añadir o completar lo que Cristo hizo? Rotundamente no, dice la palabra de Dios. De ahí en adelante, tú eres perfecto a los ojos de Dios. Esto debería alegrarte mucho, porque ya nuestra manera de enfocarnos en Yom Kippur no es a ver si Dios este año me perdona, a ver si Dios esta vez me perdona, porque son tantas veces que he cometido el mismo pecado y he vuelto a caer en lo mismo. A ver si esta vez Dios se apiada de mí y tiene misericordia de mí. A ver si quizá Dios me perdona. ¿Ya estás perdonado? ¿Ya eres perfecto delante de Dios? A los ojos de Dios no hay nada más que limpiar. Dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, ya no que los tapo, sino que hay remisión, se cortan, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, querido y querida que estás aquí escuchando la palabra de Dios, eres libre de toda culpa. Y alguno podrá decir, pastor, pero de vez en cuando yo siento que soy culpable, especialmente cuando vuelvo a tropezar en el mismo pecado. Y de repente siento que soy culpable, siento que Dios ya no me mira igual. Pero es que Dios no te está hablando de sentimientos, Dios te está hablando de creer. Por eso el punto 1 es creer y agradecer. Y cuando puedas tener alguna duda sobre lo que crees, pues vuelve a agradecer a Dios que tú ya eres limpio, que tú ya eres perdonado, que tú ya eres perfecto a los ojos de Dios. Quiero que cierres un momento tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Y yo te pido, amado Espíritu Santo, que nos das testimonio de la obra de Jesús, que tú hables y que tú selles estas palabras en la mente y en el corazón de los hijos de Dios.
que en este momento el Padre, cuando nos mira, nos ve perfectos, nos ve sin ninguna mancha, sin ningún pecado, sin ninguna necesidad de ofrecer algo para ser perdonados. Solamente, Señor, queremos darte gracias por lo maravilloso que tú eres, por lo generoso y abundante que tú eres, que por un hombre entró la muerte en todos los hombres, pero por la obediencia de uno, Jesucristo, todos nosotros somos salvos y santificados. Gracias, Padre. Mira, cada vez que te sientas sucio, cada vez que sientas que el diablo viene a acusarte y a señalarte y a decirte, ves, has vuelto a fallar, mira, has vuelto a pecar en lo mismo, tú le puedes decir, ¿y qué? Si Dios me ve perfecto. Y cuando tú crees eso, difícilmente volverás a pecar. Cuando tú de verdad lo crees y lo agradeces, difícilmente volverás a salirte de la autopista. Difícilmente. Algunos creen que es todo lo contrario, que si yo digo así tan descaradamente, ¿y qué? Es porque voy a volver a pecar al día siguiente. Pero quiero que sepas que es todo lo contrario. Normalmente se te quitan las ganas de pecar, porque cuando tú ves el precio tan extraordinario que pagó Jesús para que tú hoy puedas decirle al diablo, ¿y qué? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, Satanás, tu amenaza? Si yo sé que ya no voy a morir. Cuando tú sabes el precio que pagó Jesús para que tú puedas hoy darle la bofetada en la cara a Satanás, a ti se te quitan las ganas de pecar. Pero cuando no crees, sino que vives por lo que sientes, no por fe, como debe de vivir el justo, entonces eres fácilmente engañado por el diablo, porque el diablo manipula tus emociones y tú dices, ay, sí, es verdad, qué mal me siento con este pecado, pobrecito yo. Y entonces el foco es el pecado. Es más, el foco eres tú mismo, que tienes que librarte de ese pecado. Pero la Biblia dice claramente, Dios ha dicho claramente, que con un solo sacrificio por los pecados, ya Cristo se sentó a la derecha del Padre. Y ahora Dios nos ve perfectos. Perfectos. Cuando te mires al espejo esta noche, ahí que te estés lavando los dientes, dirás, Señor, y tú me ves perfecto. Y yo me veo imperfecto, pero ¿cómo es esto, Señor? Es un milagro. Pero es que eso es la salvación es un milagro. Yo siempre os lo he dicho, el milagro más grande que vais a ver es vuestra propia salvación. Porque era imposible que Dios te aceptara, porque era imposible que tú fueras amigo de Dios y has sido reconciliado con Dios. Ahora muchos viven dudando de su salvación y la palabra de Dios nos habla que hay un gozo en nuestras vidas que no depende de que te toque la lotería, ni de que te suban el sueldo, ni de que te conseguiste novia, ni de que conseguiste los papeles, nada se puede comparar con ese gozo, que es el gozo de la salvación, el que deberían tener todos los hijos de Dios. Pero el diablo es tan astuto, tan sagaz, que dice, bueno, yo no le puedo quitar la salvación porque la palabra de Dios dice que nadie los puede arrebatar de la mano de Dios. Entonces le voy a quitar el gozo. Le voy a manipular las emociones, le voy a hacer que se centre en lo que siente para que pierda el gozo de la salvación. ¿Y cuántos hijos de Dios hay que son salvos, pero no están disfrutando hoy su salvación? Porque han perdido el gozo. No lo han perdido, simplemente lo tiraron por el retrete, con una emoción, porque el diablo les engañó. Es tiempo de que creas y que creas correctamente. Ese es el punto número 1. Punto número 2, para nosotros celebrar esta fiesta. Disfruta del lugar santísimo. En el Antiguo Testamento hemos leído que solo una vez en todo el año y solamente una persona, que era el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Solo él podía entrar, solo él podía encontrarse allí cara a cara con Dios. Dios le dijo a Moisés que le dijera a su hermano Aarón, ojo, porque cuando él entre al lugar santísimo, allí yo voy a manifestar mi presencia. O sea, al mismo tiempo era privilegiado y al mismo tiempo era peligroso estar en la presencia de Dios, porque si había algo incorrecto, moría irremediablemente.
Entonces era un privilegio, pero al mismo tiempo era algo como para tener temor de Dios. Ahora, nosotros a día de hoy podemos disfrutar del lugar santísimo. Disfrutar del lugar santísimo es disfrutar de la presencia de Dios. Dice 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo le tenía que recordar a los corintios lo mismo que yo te estoy recordando hoy a ti. Y en definitiva es Dios hablándonos a cada uno. Recuerda que tú eres templo de Dios. Por eso se tuvo que rasgar el velo cuando murió Jesús, como diciendo, ya todo este protocolo no es necesario. Si ya Jesús ha muerto y nos ha hecho perfectos de una vez para siempre, ahora todos pueden entrar al lugar santísimo. Dice, versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Nosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿qué es destruir el templo de Dios? Porque todos sabemos que en el año 70 después de Cristo, está documentado, los que hemos ido a Israel hemos visto allí las ruinas, el templo de Jerusalén quedó arrasado. No quedó literalmente piedra sobre piedra como había profetizado Jesús que pasaría. En medio de una revuelta de los macabeos, el imperio romano dijo, esto hay que aplacarlo con mano dura para que todos sepan que aquí quien manda es el César de Roma, y destruyeron todo el templo. Todo fue arrasado. Se incendió toda la ciudad. Pero entonces, ¿qué es destruir el templo si yo soy ahora el templo? Destruir el templo no es suicidarse y quitarse la vida. Destruir el templo no es meterse tabaco o drogas. Destruir el templo es destruir tu comunión con Dios. Porque en el templo y en el lugar santísimo era donde Dios manifestaba su presencia al sumo sacerdote. Entonces, destruir el templo, que eres tú hoy en día, tú eres el lugar santísimo, que eres santo, es destruir las bases que Dios te ha dado para que tú tengas un cara a cara con Dios. Es destruir tu relación con Dios. Es destruir el altar. Es destruir lo que Dios ha preparado para que tú te encuentres con Él. Entonces, hay muchos cristianos hoy en día, muchos, que son tan pobres en oración, que teniendo en sí mismos el lugar santísimo, nunca entran al lugar santísimo, o muy pocas veces. No disfrutan de una comunión, de un cara a cara con Dios. No lo hacen, están destruyendo el templo. Hay cristianos que oran tan poco que todo va bien en su vida, mejor dicho, aparentemente todo está en el lugar donde tiene que estar hasta que viene un golpecito. Ni siquiera un tsunami, ni siquiera un viento huracanado, un golpecito cualquiera, una rachita de brisa y ya están mal. Una mala noticia, un contratiempo, perder algo de dinero, recibir alguna crítica, ser corregido por algo. Y ya es como, ¡ah! Se sienten arrasados. ¿Por qué? Porque no han edificado su lugar santísimo, porque han destruido su propio lugar santísimo, no tienen comunión con Dios. No, mira, hay cristianos que no se les puede decir nada, porque la mínima corrección se la toman como si fuera una ofensa contra su integridad, contra su vida entera. Hay cristianos tan pobres en oración que se les nota demasiado que no tienen nada de Dios, que no tienen presencia de Dios, que todo lo que tienen encima es simplemente unos protocolos, pero no se les ve la sustancia de Dios en ellos. No se dejan tratar por Dios. Pero quiero deciros una cosa, que los pastores estamos para decir la verdad, en amor, pero para decir la verdad. Y yo sé, y me ha pasado muchas veces, que en algunos momentos por decirle a alguien algo
sé que esa persona se va a marchar de la iglesia. Pero se lo tengo que decir, porque si no lo digo, el día que yo me presente delante de Dios, Dios me va a decir, ¿por qué no le avisaste a esta persona? Es más, esa persona, el día que llegue delante de Dios, podría decir, nadie me avisó, ni los atalayas que tú pusiste, ni los pastores que me diste me dijeron nada. Me hicieron creer que todo estaba bien. Por eso, un profeta como Jeremías se indignaba tanto con los falsos profetas. Los falsos profetas, ¿qué le decían a la gente? Todo va a ir bien. Dios te va a prosperar muchísimo, vas a tener empresas y vas a ser rico y vas a tener negocios y Dios, yo estoy viendo que Dios te va a hacer grande. ¿Qué? Y Jeremías, por eso a Jeremías le llamaban el profeta del desastre, porque Jeremías profetizaba la verdad. Arrepiéntete del pecado, mira y corrige lo que está deficiente. Estás atesorando ira para el día del juicio. Imagínate. Claro, Jeremías caía fatal, pero a Dios le caía súper bien. ¿Qué prefieres, caerle bien a Dios o a la gente? Porque con la gente vas a estar unos años, con Dios vas a estar la eternidad. Es así. Yo sé, y Natalia sabe que a veces nos toca corregir a alguien y decimos, qué pena, esta persona no va a soportar el golpe. Vamos a decírselo con cariño y todo lo que... Pero tenemos que decírselo, porque es nuestra responsabilidad. Porque es a lo que nos ha llamado Dios, a hacer luz, no a dejar a la gente en tinieblas. Por eso las personas que destruyen su templo se están destruyendo a sí mismos. Nunca dejes de entrar a la presencia de Dios. Yo te podría preguntar hoy, ¿cuántos días, quizás semanas, quizás meses, llevas sin oír la voz de Dios, sin haber tenido un encuentro con Dios? Un encuentro de los que cambian vidas, un encuentro de los que cambian la trayectoria de una vida, un encuentro de los que te saca de una depresión, de los que te saca de una confusión, de los que te libra de una atadura. Un encuentro de esos que tú dices, si no llego a tener este encuentro, yo me muero en este pozo. ¿Cuánto tiempo hace? Porque quiero que sepas que tú eres el lugar santísimo. Tú eres el lugar santísimo en el día de hoy. Y es en el lugar santísimo donde Dios se manifiesta, donde Dios quiere hablarte las palabras que van a transformar tu vida. Si esto te describe, si tú eres una de esas personas que lleva tiempo sin oír a Dios, que no se le puede decir nada porque todo se lo toma como una guerra mundial contra Él, pues estás destruyendo tu templo, estás poniéndote en peligro, estás de espaldas a Dios, tienes que volverte a Dios. Si nunca entras al lugar santísimo, es imposible que cambie tu vida. Hay gente que siempre tiene los mismos ciclos, siempre están, cada X tiempo es la misma deuda, es el mismo problema, nunca terminan de salir, tratan y hacen un curso y hacen otro, pero como no van a la presencia de Dios, no logran salir del bache. Yo le decía hoy a una persona que está haciendo el curso de sanidad, digo, si tú haces bien este curso y tú te metes con el Espíritu Santo, tú vas a ser una persona diferente. Tú vas a ser una persona muy diferente en todas las áreas de tu vida. Porque lo que Dios desea es que lo que tú estás recibiendo en una clase, en una predicación, luego tú en el lugar santísimo lo trates con Dios y eso, ¡pum!, revoluciona tu vida. Pero eso hay gente que viene a la iglesia y nunca cambia porque luego no van al lugar santísimo. Nunca están en el lugar santísimo. Nunca van a cambiar. Siguen con los mismos pecados. Siempre con la murmuración. Y ¿sabes qué? Piensan que los demás no se dan cuenta. Hay gente que murmura todo el rato, que se inventa cosas todo el rato y piensa que los demás no se dan cuenta. Y lo que hacen los demás es decir, cuanto menos hable con esta persona mejor, porque qué pesadez se me queda cuando hablo con esa persona. Porque todo es enredado, porque todo es conflictivo. Pero no porque la persona tenga conflicto, sino porque hay un espíritu de murmuración, hay un espíritu de queja y esa persona todo lo quiere contaminar. Te doy un consejo, lo dice la palabra de Dios, aléjate de los murmuradores, aléjate, déjales con la palabra en la boca, porque puedes acabar tú afectado
y no te conviene. Entonces, esas personas que siguen siempre en los mismos pecados, siempre con el problema de la pornografía y nunca salen de la pornografía. ¿Por qué? Porque no han ido al lugar santísimo, porque han destruido su templo, porque no tienen el poder de Dios. Siempre, siempre es lo mismo, no maduran. Siempre se repiten como ciclos parecidos. Y llego, y cuando visito mi familia me pongo mal. Y cuando llega Navidad me deprimo. Y cuando tal, me vengo abajo. Entonces, siempre los mismos ciclos. Si te pasa esto, por favor, entiende que el lugar santísimo eres tú y tienes que entrar allí para que Dios se manifieste a tu vida y te hable claramente y tú lo creas y tu vida cambie. Tercer punto. Algunos dicen, hoy acaba rápido. Bueno, este es un poquito más largo. Tercer punto es, ¿cómo puedo yo celebrar esta fiesta? Es ayunando. Ayunando. Y quizá cuando oímos la palabra ayuno, algunos dicen, no, ayunar, eso no, hay otras técnicas espirituales más sencillas. ¿Sabes qué? Hubo un general que tenía lepra. Y cuando le dijeron, mira, aquí está el profeta de Dios, ahí en el pueblo de Israel. Y este general era de Siria, creo que era, Naamán. Y vamos a consultar al profeta, porque ya has probado todas las medicinas, los brujos, los curanderos, y no te has curado con nada. Vamos a ver el profeta de Dios, que dicen que es un hombre de Dios. Y el profeta le dice, ve al Jordán y te sumerges 7 veces, y tu lepra va a desaparecer. ¿Y qué dijo Naamán? Ese Jordán, eso es un riachuelo de nada, eso está lleno de pipí y de caca. En mi tierra hay ríos más grandes. Yo me podría ir a un río de mi país, que eso es un río. Pero el Jordán, y es verdad, el Jordán es un río pequeñito. Y el siervo le dijo, hazle caso al profeta. Venga, aunque sea con tu mala actitud, pero hazle caso al profeta. Y fue al Jordán y se sumergió 7 veces y Dios le sanó. Por eso cuando oigas la palabra ayuno, no seas un Naamán. No seas uno de los que dice, es que el ayuno no, hay otras formas de hacerlo. Pero si Dios estableció el ayuno, si Dios estableció que en el día de Yom Kippur aflijamos nuestras almas, y ya no solo es un día, porque mira, una de las cosas que le disgustaba a Dios es que los judíos aprendieron a portarse mal 359 días al año y a portarse bien el día de Yom Kippur. Falsos. Su motivación era mala. No querían ser convertidos. Querían seguir en sus malos caminos, pero un día me porto bien porque ese día Dios va a perdonar. ¿Os acordáis cuando Juan el Bautista estaba bautizando y venían los fariseos a bautizarse? Y decía, generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a escapar del pecado y de la ira y del justo juicio de Dios? ¿Por qué? Porque ellos decían, yo voy y me bautizo con Juan, que está cogiendo renombre, y mis pecados son perdonados. Pero luego sigo haciendo lo que me dé la gana. Sigo viviendo como el peor de los incrédulos. Bueno, ayunar. Y de hecho nosotros vamos a ayunar esta semana, hasta el jueves. No quiero decir que empecemos mañana porque sé que es fiesta y algunos dicen, bueno, que vamos a comer con la familia y tal. Vale, no le vamos a dañar la comida a la familia, pero vamos a ayunar de martes a jueves. Y vamos a meternos en un ayuno. ¿Qué es ayunar? Ayunar, evidentemente, es dejar de comer. Es que nosotros le vamos a decir a la carne que no le vamos a dar lo que tanto desea. Por eso ayunar no es solamente dejar de comer. Ayunar es dejar de darle a la carne todo lo que a la carne le apetece. Puede ser redes sociales, puede ser Netflix, puede ser ir al cine, puede ser muchas cosas que son puramente de lo que llamaríamos ociosidad y del estómago. Porque algunos dicen, sí, yo es que no puedo dejar de comer porque estoy tomando pastillas. Bueno, consúltalo con tu médico. No te voy a decir yo que dejes las pastillas ni que las tomes sin comer, pero a lo mejor puedes hacer algún tipo de ayuno que te permita ingerir esa medicación, que no te dañe el estómago, pero tampoco le estás dando todo el placer a tu estómago.
O sea, el que quiere ayunar encuentra la manera de ayunar. Hasta los niños pueden ayunar. Les podemos cambiar un poco el menú, les podemos decir que esta semana no ven dibujos animados, no ven su serie favorita, no van a estar con el ordenador, vamos a meternos en una intención de ayunar, porque ayunar es menguar el apetito de la carne. Y eso es para poder humillarnos, para que nuestro espíritu tenga más fácil oír la voz de Dios. Hay gente que me dice, yo leo la Biblia cuando voy en el metro, camino al trabajo. Digo, bueno, si no tienes otro remedio, porque a lo mejor tienes que levantarte a las 5 de la mañana y bueno, está bien, pero qué difícil es poder oír a Dios cuando vas en el metro, cuando vas oyendo la conversación de uno, el otro, la otra, el otro. Es como difícil. Qué difícil es poder oír la voz de Dios cuando estoy con el móvil mientras oro, cuando estoy escuchando a los niños mientras oro, cuando estoy con la televisión encendida, cuando estoy planchando. Pues sí se puede, claro que se puede, Dios es soberano, Dios te puede hablar a través de un burro, pero si tú tienes los medios para bajarle a la carne todo el volumen, el espíritu va a poder oír más claramente la voz de Dios, y de eso se trata ayunar. Y es sorprendente cuando uno deja de comer y te duele el estómago y estás con quiero el croissant y te duele y estás ahí, parece que hay una serpiente ahí dentro, pero cuando pasa un ratito, cuando pasa ese momento así de sofoco y ya te pones a orar y pruébalo, te vas a encontrar cara a cara con Dios. Te vas a encontrar cara a cara con Dios. Y algunos dicen, no, yo no puedo ayunar, es que yo me desmayo. Mentira cochina. No me lo creo, honestamente no me lo creo. Yo he estado ayunando por semanas en medio de un trabajo de obra. De obra me refiero no de ir a evangelizar, de picar y poner ladrillo. Ayunando, comiendo una sopa sin fideos. Solo el liquidito de la sopa. Masticaba la sopa yo. Como si tuviera chorizo ahí dentro. Pero era solo el líquido. Y hemos estado en el redil trabajando en medio de un ayuno de 21 días, derribando muros, trabajo físico, de esfuerzo, de sudar. Y mira, no notar el más mínimo desfallecimiento. ¿Por qué? Porque eso es algo sobrenatural que hace Dios. Es algo sobrenatural. No le tengas miedo al ayuno. Tú vas a oír la voz de Dios. Algunos me dicen, no, pero es que qué difícil es ayunar. Sí, claro que es difícil. Porque la carne no quiere que la maten de hambre. Porque la carne quiere reclamar su lugar y sus derechos. Porque el diablo tampoco quiere que tú oigas la voz de Dios. Porque cuando tú oyes la voz de Dios, tu vida va a cambiar. Una sola palabra de Dios va a cambiar tu vida. Ahora, ayunar, muchas veces dicen, bueno, vamos a dejar de comer y ya está. No, ya está no. Me venía a la mente, preparando esta predicación, Isaías capítulo 58, donde nos habla el profeta Isaías muy claramente de cuál es el ayuno que Dios quiere que hagamos. Ahora, yo quiero que no pierdas de vista, en todos estos versículos que vamos a leer, quiero que no pierdas de vista que ayunar se consigue dejando de comer. O sea, esa es la parte física que nos toca a nosotros. Si no hacemos eso, difícilmente vamos a entrar en un ayuno como el que Dios ha escogido y con los resultados que vamos a ver ahora. Dice el versículo 1, Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. La semana pasada estábamos terminando la reunión con Jeremías capítulo 5, que era básicamente lo mismo. O sea, una llamada de atención de parte de Dios. Y ahora Dios nos dice en Isaías 58, alza tu voz claramente, con fuerza, para anunciar al pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado.
que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, se pregunta Dios, por qué dicen ayunamos y no nos has hecho caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y dice Dios la respuesta: he aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea, Dios está diciendo que hay un tipo de ayuno que hacían los fariseos, que dejaban de comer, que hacían los religiosos, que dejaban de comer, pero lo hacían para ser vistos de los demás, no para ser oídos de Dios. Lo hacían no para mejorar su nivel de justicia, sino simplemente para aparentar algo. Por eso cuando Jesús viene y dice, oye, cuando ayunéis, dice, no os pongáis con un rostro como, pobrecito yo que estoy ayunando y no tengo fuerzas, que me den una silla de ruedas. No, más bien lávate, úngete y no dejes ver a los demás que estás ayunando, porque lo que se trata es de que tú tengas un cara a cara con Dios, no de que los demás se enteren de que estás ayunando. Entonces, aquí lo que Dios nos está hablando es de una incoherencia, de que se supone que lo hacemos para Dios, pero no, en verdad lo estamos haciendo es para que nos vean. Y habla de personas que se preguntan, oye, pero si yo hago cosas para Dios y Dios no me oye, y Dios no se da cuenta de que yo estoy sirviendo y de que yo estoy diezmando y de que yo estoy haciendo esto y lo otro. Ojo, porque quizá Dios te tenga que decir que en el día en que tú haces todas estas cosas, lo haces para ser visto de los demás, pero no para tener un encuentro con Dios, no para agradar a Dios. Y alguno dirá, no, pero a ver, ¿cómo puede estar uno tan engañado que hace cosas y madruga y viene temprano a la iglesia y sirve y saco mi diezmo y hago mis cursos y estoy en lo que tengo que estar y yo oro todos los días, pero es que Dios no me oye, Dios no me responde? Pero mira, me acuerdo de Malaquías 3, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, ¿por qué me robáis? Y todo el pueblo de Israel decía, ¿qué te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? ¿Y qué les dice Dios? Me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Ahora, ¿eso qué me dice a mí? Que hay cosas que nosotros podemos estar viviendo y podemos estar totalmente fuera de la realidad de lo que Dios está viendo en mí. Y Dios está viendo que mi corazón está lejos, que mis intenciones son extrañas, que mi incienso es extraño, pero yo estar creyendo que estoy bien y haciendo las cosas bien para Dios. Pero no porque el resultado es el que es. Si yo estoy haciendo las cosas bien para Dios, lo vamos a leer aquí al final de Isaías 58, se va a notar claramente. Dios va a estar de mi lado. Dios va a hacer que las cosas sucedan. Pero si yo no estoy bien, los cielos se cierran, yo no veo el resultado, yo no soy libre, sigo en las mismas cosas. Y encima tengo el descaro de decirle a Dios, Señor, estoy haciendo todo y no me respondes. Estoy haciendo lo que tengo que hacer y no me oyes y no te das cuenta. Y Dios dice, ¿qué estás haciendo qué? Si lo estás haciendo para ti mismo. Si lo estás haciendo porque tú te crees un Superman, porque tú te crees muy espiritual, porque tú crees que es por tus oraciones, porque tú te crees que es porque dejas de comer y ayunas, pero estás ayunando para tu propio gusto. Esto es complejo de entender si no nos humillamos, y el ayuno sirve para humillarnos. El ayuno sirve para humillarnos. Por eso estos dicen, ayunamos, y no nos hiciste caso, porque no ayunaron para humillarse, ayunaron para su propio gusto. ¿Cuántas veces me habéis oído decir lo que dice la Biblia, que cuando yo me humillo,
Dios me levanta. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Claro que lo dice la Biblia. La Biblia dice, al que se exalta, Dios lo va a llevar aplastadito. Pero al que se baja, ¿qué le hace Dios? ¿Qué le hace Dios? Dios lo levanta. ¿Quién lo levanta? Dios. No se levanta uno mismo. Cuando tú te humillas, y el ayuno sirve para humillarse, es Dios el que te levanta. No te levantas tú. No eres tú en tus fuerzas. Ahora, lo más difícil es cuando Dios tenía que tratar con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel decía, pero si lo estamos haciendo ya, si ya estamos bien, si mira, si ayunamos, si servimos, si adoramos, si lo estamos haciendo. Claro, en verdad eso es lo más difícil. También para nosotros los pastores y los líderes, lo más difícil es tratar con gente que cree que lo está haciendo bien. Pero uno ve el resultado, ellos ven el resultado ellos mismos y no son capaces de pensar, algo estoy haciendo mal. Estoy haciendo el protocolo, pero mi corazón no está donde tiene que estar. No son capaces de ver que el fruto evidencia que el corazón está mal. No son capaces de verlo. Ahora, ¿qué podemos hacer para verlo? Honestamente, no podemos hacer nada. Solamente la persona tiene que humillarse. Y cuando se humilla, Dios le abre los ojos. Ahora, a veces la gente me dice, ¿qué hay que hacer para humillarse? ¿Y sabes lo que me están diciendo cuando me dicen eso? Yo no quiero que duela. Yo me quiero humillar, pero que no me duela. ¿Cómo? Pastor, una fórmula para humillarse y que no me duela. Pues mira, es como si me dices que quieres ayunar y no pasar hambre. No se puede. Vas a ayunar, vas a tener hambre. Vas a tener hambre. Seguro. No existe la humillación sin muerte. Algunos quisieran, oh Dios, me quiero humillar, pero ponme una inyección letal, que me quedo dormido y no me duele la muerte de mi ego. Una anestesia para mi ego. No, Señor, la guillotina, que es rápida y así se muere mi ego. No existe tal cosa. ¿Sabes cuál es la muerte que Dios te propone? Cada uno tome su cruz. Pero es que la cruz duele mucho. Señor, esos clavos en las manos, eso duele mucho. Esa corona, Señor, esos latigazos, esos clavos en los pies. Eso es lo que tú tienes que hacer con tu ego. Tu ego no lo puedes liberar, tu ego tiene que morir. Y lo vas a lograr por medio de humillarte a través del ayuno. Tu ego tiene que morir. Algunos dicen, no, yo quiero crucificar a ese demonio de pornografía que me persigue. No, al demonio lo expulsas, pero a tu ego que quiere seguir en la pornografía, crucifícalo. Y duele hasta la muerte. Cuando uno se humilla, solo Dios lo ve en un primer momento y duele. Y tú estás allí entregando tu vida y dices, Señor, me duele, pero voy a la cruz como fue Jesucristo por mí. Y solo en ese momento vas a empezar a ver una transformación real en tu vida. Cuando alguien decide morirse e ir a la cruz, los resultados empiezan a ver rápido, instantáneamente. Dios empieza a obrar milagros, como vamos a leer. Y es algo sobrenatural, es la gracia de Dios. Ahora, la gente religiosa cree que lo está haciendo bien y empieza a esforzarse tanto para salir de las deudas, para arreglar su matrimonio, para ponerse bien con su familia, para dormir bien, para estar sano. Y empieza a esforzarse tanto en la carne que lo único que consigue es frustrarse cada vez más y estar cada vez más atado, porque no tiene gracia. ¿Dónde se consigue la gracia? En el lugar santísimo, allí donde tienes que ir cada día. Allí a tener comunión con Dios, a tener ese cara a cara con Dios, al trono de la gracia. Cuando Dios te da su gracia,
todo esfuerzo humano queda en ridículo. Todo esfuerzo humano queda totalmente descartado, porque ya uno dice, no, yo no necesito esforzarme. Mira, durante muchos años tratábamos de compartir a mi familia y lo único que lográbamos era la indiferencia, el desprecio. Teníamos que oír comentarios del tipo, ¿para qué has estudiado una carrera en la universidad? Para dedicarte a eso, como a ser pastor. Y eso nos dolía y mucho, porque era nuestra familia la que lo decía, nuestros padres, nuestros hermanos, y eso duele. Saber que tú estás dedicándote a la tarea más noble que existe y más trascendente que existe, que es salvar almas. Encontrábamos que nuestras familias no solo rechazaban a Dios, sino que menospreciaban nuestra dedicación. Bueno, nosotros nos humillábamos, nosotros orábamos, nosotros los perdonábamos. Y poco a poco Dios empezó a girar todo eso. Y lo que antes era menosprecio se empezó a volver en honra. Y me acuerdo una vez que mi padre visitó el redil y porque de tantas veces que le habíamos invitado que pasara un día por allí, imagínate de Madrid al redil, son 2 horitas en coche, no llega. Papá, vente un día y conoce las instalaciones y miras cómo hacemos con los niños. Eso es como estáis perdiendo el tiempo allí en aquel campo seco. Hasta que un día fue y justo ese día teníamos una excursión para ir al río con los niños y mi padre quedó encantado, mis padres quedaron encantados de toda la labor que se hacía con los niños allí, de las instalaciones, de las actividades, la excursión en el río. Quedó tan contento que invitó a todos los niños a un helado allí en el chiringuito del río. Y yo decía, ¿mi padre? ¿Cómo? Bueno, empezó a cambiar algo allí. Y nosotros no nos defendíamos. Nosotros humillados. Nosotros agachados. Era Dios el que nos tenía que levantar. Llegó el día que mis padres hacían 50 años de matrimonio, las bodas de oro. Y me dice mi padre unas semanas antes, quiero que vengas a Madrid y nos cases. Renueves nuestro matrimonio. Yo decía, ¿yo? ¿Por qué no llamó al cura del pueblo allí donde ellos están? Pues allá que fuimos y delante de mis hermanos, hicimos una ceremonia toda privada, familiar, pero bien bonita para honrar el nombre de Dios. Empezó a cambiar. Ya nuestro trabajo no era tan poca cosa. El día que murió mi padre, íbamos a Madrid al entierro y estamos en la capilla ardiente allí, en el velatorio, y entonces me dice mi hermano mayor, yo soy el tercero de 4, me dice mi hermano mayor, claro, muere mi padre, pues mi hermano mayor queda como la referencia, ¿no? Y entonces me dice, Carlos, yo quiero que tú des el discurso de agradecimiento a toda la gente que ha venido al entierro. Y yo digo, ¿yo? Tú eres el mayor. Y dice, no, yo quiero que lo des tú. Imagínate. A mí me entraron 7 diarreas ahí en ese momento. Perdón por la palabra. Pero yo dije, wow, ¿cómo es Dios? Que lo que antes era un trabajo de segunda o de tercera categoría y que ellos no valoraban nada, ahora lo empiezan a ver como, como algo digno, como algo bueno. En estos días me llamó mi hermano mayor para mi cumpleaños y mi cuñada y estábamos hablando con ellos y no sé por qué salió el tema de la guardería y del colegio que queremos abrir en Madrid y que tenemos que orar porque están ahí los trámites, pero eso es algo complejo que nosotros no conocemos todos los detalles y os animo a que oremos por ese colegio. Y entonces me dice, que habéis abierto una guardería, que vais a abrir un colegio. Y empezamos a hablar de las motivaciones que tenemos para abrir todos estos proyectos y dicen, pues me parece muy bien, sí, porque eso que enseñan a los niños en los colegios, porque no sé qué. Bueno, estamos bien entonces. Ya es Dios con su gracia honrando. Ahora, yo no necesito
honestamente yo no lo necesito. Que ellos reconozcan mi labor, porque a mí el que me llamó fue Dios. El que me paga es Dios, el que me da la recompensa es Dios, el que me unge para esto es Dios. Y hay de mí si no lo hago. Pero, amigo, cuando tú te humillas, ¿cómo Dios empieza a levantar lo que tú en la carne no puedes hacer? Lo que tú con tus fuerzas, habilidades, capacidades, títulos, dinero, sagacidad, astucia y todo lo que tú quieras, contactos, y no lo vas a hacer tan bien como lo hace Dios. La gracia la encuentras en el lugar santísimo, cuando tú te humillas. Ahora, dice Dios en el versículo 4, Isaías 58:4, he aquí, este es el mal ayuno que hacían y que muchas veces hacemos nosotros en nuestro desenvolvimiento en la vida cristiana. Dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Dios? Evidentemente no. Dios está diciendo, lo externo no importa, al menos no importa tanto. Lo que importa es lo interno. Lo interno es lo que va a producir un cambio real en tu vida. Lo externo se queda en apariencia. Entonces, quiero que pienses en esto. Hay veces que tú vas a servir en la iglesia, o que tú vas a hacer algo en la iglesia, o vas a dirigir una oración, o vas a dar una célula, o vas a colocar una silla, no me importa. Hay veces que vas a hacer algo, o vas a orar en tu casa, y lo que quieres es que te vea tu esposa. Ay, para que me vea mi esposa, que yo soy un esposo que ora. Y estás pensando en el gol del Barça de ayer, mientras oras. Felicidades a los culés que tuvieron una remontada milagrosa ayer. Ahora, se ve que se humillaron. Ya se humillaron bien cuando se fue Messi. Entonces, familia, que a veces estamos haciendo las cosas es para que nos vean otros. Y pretendemos venir delante de Dios, hacer una buena actuación como esto es para ti, Dios, pero no, es para que me vean mis hijos, es para que me vea mi esposa, es para que me vea el pastor, es para que me vean que yo hago. Y Dios dice, ¿llamaréis a esto ayuno? ¿A día agradable al Señor? No, por favor, lo externo no es lo importante, es lo que nunca quisieron aceptar los judíos. Ellos se concentraron en lo externo. Hagamos todo el protocolo y después nos portamos como nos dé la gana. Vengamos aquí el domingo, ponemos buena cara, levantamos nuestras manos, hacemos todo, venimos al curso, adoramos, pasamos, limpiamos, hacemos todo, pero luego yo hago mi vida sin contar con Dios. Pero todos creen aquí porque me vieron, todos creen que yo estoy bien. Todos creen que porque le di un besito a mi esposa aquí delante de todos creen que en casa estamos bien, pero en casa estamos fatal, que ni nos hablamos. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es eso lo que tú crees que Dios puede querer? ¿Llevar una vida doble? ¿Crees que Dios va a recibir un ayuno así, una ofrenda así? ¿Crees que Dios se contentará con eso? ¿Con verte que aquí lo haces correcto? Evidentemente no. Dice Dios en el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Subraya la palabra desatar. Soltar las cargas de opresión. Subraya ahí, soltar. Todo tiene que ver con liberación. Dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. O sea, lo que Dios te está diciendo es, yo quiero que seas una persona verdaderamente libre. Natalia nos hablaba en la vigilia el viernes de ser verdaderamente libres. Y Dios dice, si tú te humillas correctamente, todo eso se va a producir. Las ligaduras se van a desatar. La opresión, la carga se va a soltar. El yugo se va a quebrantar. Vas a ir libre, ya no vas a estar atado a nada ni a nadie, ni a ningún pecado, ni a ninguna forma de pensar, ni a ninguna adicción, a nada absolutamente. Ese es el ayuno que Dios escoge y que te convoca en el día de Yom Kippur.
Ese es el ayuno que Dios ha hecho para ti. Ese es el diseño. Ahora, sí merece la pena entonces pasar un poco de hambre. Sí merece la pena. Esto es un asunto de fe. Es un asunto de fe, no de protocolo. No de decir, ay, son hasta el jueves a las 4, no. ¿Cómo sea? No es protocolo, es fe lo que tú tienes que tener. Abre tu corazón a Dios y dile a Dios cuáles son esas ligaduras de impiedad. Él las sabe, Él sabe. Él sabe todo lo que a ti te afecta. Él sabe todo lo que es una carga en tu vida. Él sabe cuáles son los yugos que tú tienes puestos. Pero es que el que no quiere darse por enterado, eres tú mismo. Por eso Dios dice que esas ligaduras, esos yugos, esas cargas se van a ir en el momento en que tú te humilles y le digas, Señor, no puedo más. Lo he intentado a mi manera. He querido disimular. He querido hacer que no pasa nada. He querido convencer a los demás que estoy bien. Pero Señor, estoy mal, aquí estoy. Cuando tú te humillas allí abajo, es cuando todas estas cosas se van a producir. Las ligaduras se rompen. Pero mira, así, en un solo momento, es como se rompen las ligaduras cuando tú te humillas. Porque no las rompes tú, las va a romper Dios. Y no eres tú, ay, no puedo mirar la pornografía, no, pero 5 minutitos más. Cuando tú te humillas, la ligadura se va. Merece la pena ayunar. Cuando tú te humillas, esa carga que tienes, ese resentimiento que te golpea todos los días y que te amarga continuamente, esa falta de gozo que tú no sabes ni de dónde viene y que tú dices, no, yo quiero estar contento, pero no viene el contentamiento. Cuando tú te humillas, todo eso empieza a producirse. Es que es Dios el que lo hace. Es la gracia de Dios que brota como de la nada. Y no eres tú haciendo y haciendo y haciendo y no logrando nada. Versículo 8 al 12. Este va a ser el que más os va a gustar. Esta parte es la que más os va a gustar porque este es el resultado de ayunar correctamente y de afligir mi alma en el día del ayuno y del día de la expiación. Este es el resultado. Entonces, por favor, léelo conmigo. No hace falta que lo leas en voz alta, pero presta toda tu atención a cada una de estas palabras, porque esta es la promesa de Dios para cuando tú haces las cosas correctamente en el Espíritu. Para que Dios te vea, no solo para que te vea el pastor. Cuando tú haces las cosas en el lugar santísimo, allí, no solo aquí en la iglesia, allí, entonces este es el resultado. Incomparable, maravilloso. Mira, por favor, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Irá delante de ti tu justicia. Es que no tendrás ni que reclamar. Y la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Invocarás y te oirá Dios. Clamarás y dirá Dios, aquí estoy cerca de ti para ayudarte, para levantarte. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hijos de Dios que estáis aquí, dejar de hablar vanidad. Dejar de hablar palabras infladas, dejar de presumir de vuestros logros, dejar de criticar a otros, dejar de hablar murmuración contra otros. Déjalo. Humillándote allí en el lugar santísimo. Versículo 10. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Algunos dicen, yo no doy. No quiero participar de ese regalo. No, yo es que ya la ONG, ¿para qué? Si yo ya diezmo. Mira, no des a la ONG, pero cuando alguien se humilla, empieza a ver las necesidades de los que le rodean. Y entonces dice, voy a ver qué puedo dar. No dice, no tengo. Y si no tengo, voy a buscar para tener, porque estoy viendo necesidad y no me puedo quedar quieto. Y
y saciares al alma afligida. Imagínate, no solo para dar cosas materiales, sino para dar amor, para dar esperanza, para dar salvación. Te decía el otro día que si nunca te preocupa evangelizar a alguien, no que seas un evangelista, pero si a ti no te preocupa que un vecino tuyo reciba a Cristo, si a ti no te preocupa que el profesor de tus hijos conozca a Jesucristo, si no te preocupa que tu prima y tu abuela reciban a Cristo, quiere decir que tú estás muy despistado. Pero cuando tú te humillas, tú vas a tener para dar al alma afligida. Y querrás dar, y querrás buscar la ocasión, y querrás tomar un café con esa persona para ver si le hablo. Y a lo mejor no sabes qué decirle ni por dónde empezar, pero ya estás en la línea correcta. Pero si no te preocupa nada, si lo único que sabes decir de tu jefe es que te paga poco y mal, y no te preocupa que reciba a Cristo, estás en otro planeta, estás destruyendo tu templo. Dice el versículo 11. Bueno, dice, saciarás el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cómo es? Mira, ahora es el mediodía. ¿Cómo es esta oscuridad? Si tú sales a la calle, te tienes que poner gafas de sol. Eso será tu oscuridad, imagínate. Yo quiero eso. Versículo 11, Yahweh te pastoreará siempre. Ay, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tranquilo, que Dios te está pastoreando, Dios te está guiando. Pero hay cristianos que están tan despistados. Y en las sequías saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, nunca faltan. 12. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mira, cuando alguien se humilla, una de las primeras cosas que vas a ver tú y que van a ver los demás es que tu vida empieza a subir de nivel. Tu vida empieza a prosperar a la manera de Dios. Los problemas se desatascan, las crisis se menguan, tú empiezas a tener paz, empiezas a tener salud, empiezas a tener gozo, empiezas a ver que tu matrimonio es un reflejo que todo el mundo ve a Dios allí, empiezas a ver que tu hogar se empieza a reconstruir, empiezas a ver lo que no podías hacer con tus propios esfuerzos y que siempre le reclamabas a Dios. ¿Dónde está Dios? Si yo me esfuerzo y mi hogar sigue destruido y mis hijos siguen dispersos y empiezas a ver que Dios empieza a edificarlo todo, pero de una manera sobrenatural, de una manera asombrosa. Mientras los músicos pasan, quiero que medites en esas cosas. Si tu vida hoy en día está desierto, y muchas veces decimos, no, estoy pasando por un desierto, pero es que yo conozco cristianos que llevan más que Israel en el desierto. ¿Sí? Desierto. No. Los desiertos duran hasta que nos humillamos, ¿sabías? Hasta que nos humillamos. ¿Cuánto duró el éxodo de Israel en el desierto? 40 años, ¿verdad? ¿Sabes por qué? ¿Por qué fueron 40 años? Porque tenía que morir la generación que fue rebelde. Solo por eso, los de 20 años para arriba, todos tenían que morir en el desierto porque no iban a entrar a la tierra prometida. Solo por eso duró 40 años. No fue porque a Dios se le despistó el GPS. No fue por capricho. Fue porque tenían que morir todos los que fueron rebeldes. ¿Cuándo se acaba tu desierto? Cuando muera tu ego. No hay más. No hay más. Así de fácil. Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios dice, hasta cuando tú quieras. Cuando tú decidas ir a la cruz. Señor, es que duele. Ya lo sé, yo pasé por la cruz también. No hay manera que sea sin dolor. No hay manera que sea sin dolor. Tiene que ser con dolor. Y algunos no estaban preparados para oír esta palabra. Porque estamos demasiado acostumbrados a pedirle a Dios cosas indoloras.
cosas que no duelan. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. La vida está llena de pruebas. La prueba produce paciencia y la paciencia produce esperanza. Perdón, la tribulación produce prueba y la prueba paciencia y la paciencia no avergüenza, produce esperanza. Porque en medio de la prueba, cuando estamos fastidiados, cuando estamos apretados, cuando estamos con dolor, cuando estamos soportando una injusticia, cuando estamos soportando la contracorriente de este mundo, en medio de todo eso tu esperanza crece. Señor, ven pronto. Señor, sálvame, líbrame. Y tu esperanza de que solo Dios te puede salvar crece más. Por eso, cuando toda tu vida esté tranquila, ojo, no te relajes, no bajes la guardia. Cuando todo esté calmado, cuando todas las cosas van bien, cuando todo está rodando bien, no digo que seas de los que espera el mal, no, pero no te relajes, mantén la guardia, sigue atento, sigue velando, sigue yendo al cara a cara con Dios cada día. Oramos.